Económico. Bueno, señores, vamos a conversar con el economista Pedro Silverio. Pedro Silverio, pues, fue gerente del Banco Central y renunció hace algún tiempo y ahora, pues, se ha incorporado al equipo que asesora a Luis Abinader, asesor de una instancia que se llama Gabinete Presidencial de Luis Abinader. Buenos días, Pedro. Muy buen día, muchísimas gracias por la invitación. Buen día a todos estos amigos. En primer lugar, pero antes de esa pregunta, ¿por qué ustedes no le pusieron gabinete de propuesta de política pública? Bueno, porque no presidencial, porque eso como que está como... No, pero eso es campaña y marketing también. Eso es marketing. Eso es para dar una imagen de que ya ganaron. De que ya ganaron. De una imagen presidencial. Pero bueno, vámonos con Pedro Silverio. Pedro, vamos, en primer lugar, nos gustaría conocer las razones que ha tenido políticamente para hoy el PLD, señor, el técnico de esa categoría. Para este paso, ¿no? De endosar y de ser parte de la propuesta de Luis Abinader. Bien, hay unos cuantos factores que explican este paso. Y yo quiero comenzar quizás por un factor que es muy importante y es el que abre la puerta a esta participación. Y es que Luis y yo hemos tenido una amistad de muchísimos años que comenzó con una amistad con su papá, don Rafael Abinader, para quien yo trabajé en la Secretaría de Finanzas, cuando él fue secretario de Finanzas, y de ahí se inició pues una relación familiar muy estrecha. Él nunca he participado nunca he militado en ningún partido político después de mi vida universitaria, claro está. No estoy registrado en ningún padrón electoral, en ninguna nómina del partido. De manera que esta es una decisión que me compromete con Luis Abinader, y aunque el elemento inicial pudiéramos decir que esa gran amistad que existe entre nosotros, existen otros factores que realmente fueron lo que a partir de ese punto pues me hicieron dar el paso. Y el primer factor es que yo estoy convencido que Luis va a ser un gobierno ético y transparente. Yo creo que es el punto de partida con el que realmente me identifico, y porque es el punto de partida que yo conozco personalmente a Luis. El segundo factor es el factor desde el punto de vista institucional. ¿Cuáles son la posición que él como candidato tiene frente al deterioro institucional que ha experimentado el país, como se puede mostrar a través de los distintos índices internacionales o el índice global de competitividad, el deterioro institucional que ha sufrido el país? Y el tercer elemento es que Luis tiene una muy buena comprensión, yo diría que entre los políticos uno de los que tiene de las mejores comprensiones de cómo funciona la economía. Y eso me garantiza o le garantiza al país, yo creo, un tratamiento de las políticas macroeconómicas y de la estabilidad económica que fortalecerá esa estabilidad macroeconómica y mejorará incluso su calidad en una gestión de él. Digamos que esos son los factores que yo puedo decir que me motivaron a decidirme por... El buque insignia quizás de este gobierno es la estabilidad económica. Sí. El gobierno se siente complacido, de hecho, con la gestión, empezando por la propia del Banco Central. Sí. ¿Qué observaciones importantes tienen ustedes a la política económica de este gobierno? ¿Qué cambiaría, obviamente se supone que para bien, en el gobierno encabezado por Luis Abinader? Bueno, lo primero es que el 17 de agosto, si fuera el caso de que Luis fuera electo presidente, el país no comienza. El país no es el punto cero de inicio del país. El país tiene logros que mostrar, y sobre esos logros hay que trabajarlos e incluso mejorarlos. En el caso de la estabilidad macroeconómica, de la estabilidad económica, es un logro que se ha mantenido ya por 15 años en el país. Por lo tanto, debe haber un compromiso de mantener esa estabilidad y mantener ese logro que al país le costó incluso
pasar primero por una grave crisis económica. Exactamente. Entonces, ahora, se puede mejorar la calidad de esa estabilidad económica. Sí, se puede mejorar y mucho. Y eso precisamente, una de las cosas, sería uno de los aportes de Luis. Por ejemplo, la política económica tiene dos componentes importantes, que son la política monetaria y la política fiscal. En la política fiscal, ¿qué ha ocurrido? Bueno, en la política fiscal hemos tenido una acumulación de déficit a través de los años, y esa acumulación de déficit ha provocado un proceso de endeudamiento agresivo por parte del gobierno. Si tú puedes mejorar esa política de endeudamiento, tú estás agregando mayor calidad a la estabilidad económica. Si tú tomas el gasto público y mira lo que significa el gasto público en materia de educación, en materia de salud, en materia de transporte, de vivienda, en sentido general, todo lo que es la calidad del gasto público, si tú mejoras la calidad del gasto público, también está mejorando la estabilidad económica. Y son todos esos elementos que deben considerarse para mejorar esa estabilidad macroeconómica a través de nuevas reformas que son importantes y que han sido pospuestas por mucho tiempo. Oli. Sí, hay dos factores que me gustaría que explicara Pedro. Uno es el tamaño del déficit. Según los datos que publica la autoridad monetaria, ellos hablan de un 3.1% para este año. No sé cómo tú lo valoras. Y lo otro es cómo impacta el acelerado endeudamiento en los años venideros, sobre todo que tendremos una mayor presión para cumplir con el servicio de la deuda. Sabemos que este es un momento en el que hay mucho dinero, muchos fondos de inversión dispuestos a prestarle a economías como la nuestra, porque las economías desarrolladas andan con la tasa hasta negativa. Es decir, el tema del tamaño del déficit, el endeudamiento acelerado, que según el Fondo Monetario lo expresa igual, cómo afrontar estos dos factores el nuevo gobierno que ha de instalarse en agosto y que pudiera ser Luis Abinader. El tamaño del déficit, yo creo que es una de las cosas más difíciles de determinar en el país, porque el país comienza siempre con un planteamiento presupuestario de un déficit determinado, después ocurre la necesidad de implementar, hacer un presupuesto complementario, porque las cosas no salieron como se habían planeado, y casi siempre termina con un déficit mayor que el que originalmente se planeó. Por eso, una de las cosas que debe mejorar es el ejercicio institucional del presupuesto de la República. Cuando se hace un presupuesto complementario, como el que se acaba de hacer, lo que se está es reconociendo que en un momento determinado de la ejecución o de la realización del presupuesto o del proceso presupuestario, se violaron leyes. Eso es lo que significa un presupuesto complementario. Pero también se presentan imprevistos. Digamos, las recaudaciones pueden caerse porque son estimados. Pueden caerse las recaudaciones. Sí, por ejemplo. Sí, precisamente. Pueden presentarse eventos que realmente ameriten eso. Es así. Lo que ocurre es que la misma ley presupuestaria establece los mecanismos para abordar esos temas. La ley de presupuesto establece un presupuesto de ingresos y, por lo tanto, no siempre ese presupuesto de ingresos se realiza. Ahora, la ley presupuestaria establece también unos niveles de gasto que son los niveles topes de gasto. No quiere decir que si en el presupuesto dice que se va a gastar 100, el gobierno tiene que gastar 100. El gobierno no puede gastar más de 100, pero podría gastar 80, podría gastar 90. ¿Cómo se decide eso? Bueno, con el seguimiento que se le da al presupuesto, el gobierno va viendo la recaudación y no puede comprometer recursos si efectivamente no los tiene.
Okay. O sea, sin importar el impacto político de estos compromisos, pero porque después de todo lo que administra el gobierno es un país y hay cosas que tienen un impacto político y social que son atendibles. Bueno, entonces ahí está parte de lo que sería la responsabilidad de un gobierno, de ponderar el impacto político y de ponderar el impacto institucional y la responsabilidad que asume al considerar que el impacto político es más importante que el impacto institucional. Entonces, no creo que... O sea, la responsabilidad de un gobierno es sencillamente poder comunicarse con sus electores o con sus ciudadanos y explicar las razones de por qué, por ejemplo, el gasto público no ha podido ser llevado a los niveles que se habían previsto, porque simplemente los ingresos que se habían planificado no se realizaron. Entonces es una ponderación que hay entre el impacto político. Nosotros pudiéramos llevar el presupuesto nacional a una escala de mínima expresión como si fuera una familia. Por ejemplo, si en mi casa hay un ingreso de 50,000 pesos, de $1,000, en mi familia, mi esposa y yo, nosotros deberíamos ajustar el presupuesto de nuestro gasto a esos $1,000, hasta dónde deberíamos endeudarnos. ¿Y por qué entonces el gobierno, igual que las familias, recurren a endeudamiento en vez de a una programación eficiente del gasto sobre los ingresos? Bueno, yo creo que la explicación viene desde el punto de vista del ámbito político. El gasto público tiene un impacto político enorme. Y cuando el gasto público... Cuando el fin electoral, entonces hay no, porque el año pasado no teníamos elecciones. Claro. Entonces, pero cuando yo hablo de impacto político, no estoy hablando necesariamente de impacto electoral, ¿eh? No. Sí, yo no estoy impacto electoral. Yo entendí. Yo me refiero a la gobernabilidad. Política social. A la gobernabilidad. Claro. Sí. Mira, realmente, yo creo que Bosch era quien explicaba muy bien esto, sí, en términos del presupuesto, cómo se maneja como los ingresos de una familia, sí, y cómo tú distribuyes. Y no quiere decir que la familia no se pueda endeudar en algún momento. Sí se puede endeudar, pero la familia va a tratar de endeudarse. Porque para eso el maestro no sería el ejemplo, ¿no? Porque él gobernó 7 meses. Es decir, el ejemplo hay que buscarlo en gente que haya gobernado. Pero y Alfred Marshall, ¿cuánto gobernó? No, pero dime Alfred Marshall, que creó prácticamente todas las leyes de la economía moderna. Él es un ejemplo de ética y de moral, no de eso. Está bien, pero Alfred Marshall... No de gobernabilidad. No de gobernabilidad. ¿Cuánto gobernó Alfred Marshall? La referencia de él es ética. todos los días. La referencia de él es ética y moral, no de gobernabilidad. Entonces te voy a dar... ¿Cuántos políticos chatarra tú lo ves? Pero déjame darle... Déjame darle entonces un ejemplo más moderno de manejo presupuestario. Al que yo veo encabezando aquí, por ejemplo, el que yo veo encabezando Julio, aquí, eso está sesgado, el crecimiento anualizado promedio del PBI, el líder en la democracia, se llama Joaquín Balaguer. Déjame decirte. Ahí sin el acelerado endeudamiento de Danilo. No lo escribió, no, está una evaluación. Déjame explicar. No lo dice el nombre, no. Él sabe por qué no lo dice. No, es que lo de Balaguer. ¿Quién lo escribió eso? Continuamos con don Pedro. Pero vamos a ver. En términos del endeudamiento, está sesgado. Entre el año 1996 y el año 2000 fue uno de los periodos de más alto crecimiento. El primer gobierno del PLD. Y durante ese primer gobierno, ¿cuánto fue el endeudamiento de ese gobierno? Fue prácticamente cero. Prácticamente cero durante ese gobierno. O sea, ese fue un tramo de la economía reciente dominicana, donde demuestra que se podía crecer sin endeudarse. Ahora, había que hacer las reformas necesarias para crecer sin endeudarse. Pero Leonel no hizo reforma en el 96, hizo la reforma final en el 99, que fue Andy que la preparó, le llamaban el paquetazo. Bueno, pero bien. Pero no es solo, las reformas no son solo fiscales, ni impositivas. Tu apoyo destacaba su relación primaria con el candidato Luis Abinader, también que crees que pueda hacer un gobierno con ética y transparencia. Entonces, mi pregunta es, ¿tu apoyo es solamente al candidato o también eventualmente podrías ingresar al partido, al PRM? Bueno, mi apoyo es al candidato. Y como dije al principio, yo no
milito, ni he militado en ningún partido político. Pero siempre hay una primera vez. Y no es mi plan hacerlo. Es un apoyo de alguien independiente que entiende que que Luis es la mejor opción en estos momentos. Okay. A nivel que te hablaba de la estabilidad, ¿qué tú reconoces de estos gobiernos PLDistas como el principal logro en términos económicos y el principal reto que queda para el gobierno que inicia el próximo 16 de agosto, sea el cual sea? Yo creo que el logro que se destaca por encima de todos los logros del gobierno de la presente gestión es el haber mantenido la estabilidad macroeconómica que heredó del gobierno anterior. Espera, deja que termine la idea, por favor. Y yo creo que ese es un logro que no creo que nadie puede estar discutiendo, no puede estar cuestionando, porque es un logro que es importante para la vida nacional. De ese mismo logro se desprende el reto que tiene el país, o que tiene una nueva administración a partir de agosto. Realizar las reformas que fueron pospuestas mediante una política de endeudamiento que trató de no enfrentar y de no tener costos políticos de hacer esas reformas. Se fueron posponiendo, y ya llegamos a un punto donde el país necesita hacer esas reformas para asegurar que el crecimiento sea sostenible y que el crecimiento sea de calidad. Reforma fiscal. La reforma fiscal, el pacto eléctrico, una ley de responsabilidad fiscal, las reformas de la ley de seguridad social. Es decir, hay un conjunto de reformas que están ahí esperando. Digo, la seguridad social está hoy en la agenda del Congreso, pero yo no he visto una opinión de la oposición, ni de Luis Abinader, ni de nadie con relación a esa reforma. Todo el mundo está callado, un ánimo como de complicidad. Pero con relación al tema porque incluso ya el momento se hace muy difícil realizar reformas en medio de un proceso electoral donde va a ser muy difícil. Esa reforma tiene 18 años los actores, tiene 18 años. Sí, yo sé, pero no hay más. Ustedes tienen 14 con mayoría ni siquiera la congresional, coyuntura. No hay un documento público donde el PRM se comprometa con, por ejemplo, con la atención primaria. Claro que lo hay. Pero enséñamelo. Yo te lo puedo traer. Te voy a invitar yo no quiero discutir. No, pero vamos a invitar a Daniel Guzmán. Yo te lo puedo mandar, que el tema sabe de eso. ¿Hay alguna posición de propuesta de política pública oficial del PRM con relación al endeudamiento público, si tiene que tener un tope? Por ejemplo, el gobierno toma el 67% de los fondos de pensiones prestados cada año. No este gobierno, todos los gobiernos desde el 2003. Hay una posición en sentido general, hay unos lineamientos, pero el programa todavía está en proceso de elaboración. Hay líneas generales. Pero sí hay lineamientos generales. Pedro, una pregunta doble. La primera. O sea, el PRM está cuestionando los niveles de endeudamiento, pero no tiene una posición. No, tiene línea general. Claro que la tiene. Pero que es una línea general. Ellos trazaron un documento que es línea general y dijeron que el programa lo van a hacer posterior. No es así, Pedro. No, está trabajando en eso. Una pregunta, la primera es, tú fuiste... Las líneas generales tienen ¿cuántas? 190 páginas. 490 páginas, el programa tendrá 2000. De líneas generales, nada más. Tú fuiste uno de los artífices, junto con las autoridades monetarias actuales, de el éxito de estas políticas públicas, sobre todo en el área monetaria. Al tú tomar esta decisión, ahora tú estás junto con lo que criticabas, es decir, Carolina Mejía era miembro de la Junta Monetaria en aquel momento. Luis Marcún, que es ahora compañero tuyo economista en el equipo, era parte de ese equipo. ¿Cómo te sientes tú ante eso? Y ante eso, o sea, ¿qué se va a imponer? ¿La política que ellos implementaron, que todavía dicen ellos que es correcta aquella vez, o la que tú has planteado, que fuiste un crítico duro a esas posiciones antes? Pero esa pregunta es muy dura, Pedro. Pedro, amigo tuyo. Pero porque Pedro es mi hermano, ¿cómo te sientes tú ante eso? ¿Qué va a prevalecer? Supongo que la posición tuya, que no es incluso la de Luis Abinader en algunos momentos. Yo creo que la posición está bastante clara en lo que Luis ha planteado con este tema. Claro. El fortalecimiento de la estabilidad económica, de la estabilidad macroeconómica. O sea, lo que está implementando el PLD y lo que implementaron cuando tú estabas en el Banco Central, seguir eso mismo. Yo dije hace un momentito que tú no podías partir de cero en el 16 de agosto. Claro. Que tú tenías que partir
de las deficiencias que hay en la gestión pública y de los logros que hay. Él habló de continuar lo que está bien. Aquel Tú vas a continuar todo lo que está bien. Continuar lo que está bien. Y de fortalecer esa estabilidad macroeconómica. En el fondo, Pedro es del PLD. Es el compromiso. Es el compromiso. Pero en términos concretos, Pedro, tú plantearías a Luis Abinader en la reforma fiscal aumentar los impuestos, distribuir, o sea, ¿cuál sería, en el caso tuyo, que eres un hombre brillante en eso, cuál sería tu planteamiento al candidato? Porque todavía no está clara cuál es la posición, pues tienen que discutirla. Claro, pero ¿cuál sería la tuya? ¿Qué tú le sugerirías? Ajá. Porque ¿Tú quieres que él te dé la estrategia? No, la línea general, porque él es brillante en eso. O sea, poner nuevos impuestos, distribuir los impuestos, buscar. O sea, mira el diagnóstico ¿cuál sería la? Mira el diagnóstico de ¿Tú sabes cuántas páginas tiene? 200 mil millones de pesos dilapidados. 400 páginas. ¿Cuál sería, en sentido general? La reforma fiscal, porque podemos dividirlo o separar lo que es la reforma fiscal de la reforma tributaria. O sea, la reforma fiscal, lo primero es mejorar la calidad del gasto público. Tú tienes que dar una señal clara de que está comprometido con un nivel de eficiencia del gasto público. Cancelar gente. Trabajar eso, mira. Oli, ahora estoy invitado. No, Helen, dile a Oli, por favor, que me deje hacer la pregunta. O sea, ¿implicaría eliminar gente, cancelar gente? Bueno, implicará de alguna manera sanear la nómina pública, que se va a sanear. Yo creo que en una ocasión yo escuché a Julio que lo iba 200.000 gente. Que me pareció genial. Me pareció genial porque él dijo, la nómina pública se va a sanear por sí misma el 16 de agosto. Porque todos los que están en la nominilla, todos los que están en esa, que son decenas de miles, no van a aparecer. Van a desaparecer de la nómina pública de un momento, el 16 de agosto. Pues entonces ya ahí tú tienes un ahorro enorme en términos de El 80% de la sociedad dominicana depende del Estado. Sí. Pero el segundo es yo estoy hablando en términos muy personales, Oli, por favor. Términos muy personales. Entiendo que las tasas impositivas que tiene el país son muy altas. Muy altas, okay. Pero para tú hacer esa reforma que implicará de alguna manera una disminución de tasas impositivas, tú vas a tener también unos niveles de exenciones que tendrán que ser considerados. Claro. Ahora, eso que llaman... ¿tú estás de acuerdo con quitar las exenciones? Yo no es que estoy de acuerdo con... Yo estoy de acuerdo con reformular las exenciones, pero considerando las tasas impositivas. ¿Por qué? Porque si tú eliminas las exenciones y dejas las tasas impositivas tal como están, tú vas a crear un grave problema aquí en el sector, en los sectores productivos. Tiene que haber una normalización de esas exenciones o una reestructuración, pero tú tienes que reducir las tasas impositivas para poder tener un sistema impositivo más competitivo. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a Pedro Silverio, economista, asesor del gabinete presidencial de Luis Abinader. Gracias, Pedro. Bueno, señores, anunciar que está con nosotros la doctora Mariela Santos. Ella es abogada de los médicos que están... ¿Ella es? Sí, de los médicos. Yo estaba pidiendo que lo contactáramos a ellos. De los médicos... De los médicos que están en la litis con Bartolo Colón, que ya tienen una sentencia, una decisión de primer grado. No, lo que pasa es que como ustedes han observado, el rostro de los abogados dominicanos ha cambiado mucho. Ustedes lo han observado en casi en casi todos los casos importantes. ¿Cómo se llama el demócrata que defendió a en casi todos los casos importantes. La clase de derecho era masculina. No, yo no estoy hablando solamente de masculina. Yo estoy hablando de gente jóvenes con talento, hombres o mujeres. Yo no estoy hablando de mujer ni de hombre. No, estoy hablando de un cambio del rostro de los abogados dominicanos que ustedes lo observan en los abogados que vienen aquí a tratar los casos importantes. Ya estamos hablando de otra generación totalmente. Cambio fuera. Joven